¿Por qué hablar del 27 de febrero como día feriado en nuestro estado Tabasco? Con el descubrimiento de este continente y la invasión que hizo España, Inglaterra, Francia y Portugal, las naciones que existían aquí se vieron violentadas e invadidas en sus derechos, en su cultura y en su economía, imponiéndole a estos pueblos el idioma, su forma de pensar y el mercantilismo como modelo económico para que funcionara la economía de la recién creada colonia. Fueron 300 años de sometimiento, de sojuzgamiento, de maltrato, de prohibiciones, muerte y destrucción de los pueblos originarios. Se arrasó con culturas como la mexica, la maya, la tolteca, entre otras. A raíz de toda esta destrucción, personas que nacieron aquí, de padres que venían de Europa, se unieron con los nativos para defenderse de todas las injusticias que experimentaba el pueblo de la llamada Nueva España, hoy México. En 1810 dio inicio al mayor movimiento independentista que haya vivido nación alguna. Todo un pueblo luchando con machetes, azadón y palos para defender lo que es suyo, ante un ejército bien organizado con armas, rifles, cañones y caballos. A ese ejército bien organizado, el pueblo de México lo venció. Los españoles se retiraron, pero vino la ambición de otros gobiernos como el francés, con Napoleón Bonaparte al mando, quiso también tener una parte de México. En su intento para lograrlo, declaró la guerra utilizando la moratoria que declaró el gobierno de Juárez para el pago de la deuda. También incluyó la Guerra de los Pasteles, que tuvo lugar en 1838 y 1839, donde una panadería francesa que aquí se instaló, algunas personas se fueron sin pagar y el panadero llamado Remontel reclamaba el pago por los daños ocasionados. Napoleón y su ejército decidieron invadir a nuestro país para convertirlo en una colonia francesa, ambición que no logró porque un ejército valiente de mexicanos bien organizados, como el general Ignacio Zaragoza al frente, fueron vencidos en Puebla el 5 de mayo de 1862. De ese ejército, un grupo de militares se adentraron al sur-sureste del país para invadirlo y dominar estas tierras para el tirano Napoleón Bonaparte. Pero los tabasqueños no se amilanaron y al frente de un grupo de pobladores se armaron y enfrentaron a ese grupo de militares franceses. Este movimiento se dio de esta manera, según la oficina del cronista municipal de Jalapa, Tabasco. Relata de cómo llegaron las tropas francesas a México. Lo hicieron como parte de un proceso que inició cuando los conservadores mexicanos, al perder la guerra de reforma, viajaron a Europa para pedirle al Papa y a los gobernantes europeos su apoyo para derrocar a Juárez. España, Inglaterra y Francia decidieron aprovechar la ocasión y con el pretexto de exigirle a México el pago de la deuda externa que tenía con ellos, decidieron invadir al país. Las flotas de Francia, Inglaterra y España llegaron a aguas mexicanas en diciembre de 1861 y ocuparon sin resistencia el puerto de Veracruz. En los meses siguientes, España e Inglaterra negocian con el gobierno de Juárez y se retiran, se van de México. Las tropas francesas se quedan e inician la ocupación del país y avanzan hacia la capital de la República. En Tabasco, el asedio al territorio local inició en 1862 y la ocupación del estado en 1863. Así, el 17 de junio de 1863, entre las 8 y 11 de la noche, Eduardo G. Arévalo y las fuerzas pro-francesas que comandaba ocupan la ciudad de San Juan Bautista. Ante este hecho, el gobernador Victorio B. Dueñas no estableció ninguna resistencia y abandonó Tabasco. Desde ese mismo día, habitantes de la Chontalpa y la región de la Sierra se levantaron en armas para luchar contra la ocupación francesa en Tabasco. Así, entre junio y septiembre de 1863, los Méndez de Comalcalco, Pedro y Gregorio, Sánchez Mármol en Cunduacán, Sánchez Magallanes en Cárdenas, J. Serra y Merino en la Sierra, deciden organizarse
proclaman manifiestos y rechazan la ocupación. Así se inicia la resistencia y la lucha contra la intervención francesa en Tabasco. En ese proceso es importante la batalla de El Jaguactal, el 12 de noviembre de 1863, un poblado en el municipio de Cunduacán, Tabasco, donde los republicanos mexicanos derrotan a las fuerzas que representaban al ejército francés. Con ese triunfo, las fuerzas comandadas por Gregorio Méndez y Sánchez Magallanes parten hacia San Juan Bautista para enfrentar a los imperialistas y recuperar la capital del estado de Tabasco. En diciembre del mismo año, 1863, los liberales tabasqueños llegan hasta las márgenes de San Juan Bautista. Su ejército lo integran hombres de todas las regiones de Tabasco, más de 1000. En enero de 1864, los mexicanos inician el sitio de la ciudad y poco a poco van avanzando. Hacen trincheras, combaten y resisten, logrando que paulatinamente los proimperialistas se replieguen hasta el centro de la ciudad, en el edificio principal y los márgenes del río Grijalva. Después de resistir los constantes bombardeos de los imperialistas, los liberales logran hacerlos retroceder y es así que de la madrugada del 27 de febrero de 1864, las fuerzas imperialistas empiezan a retroceder hacia las márgenes del río Grijalva y empiezan a abordar los vapores franceses. Así termina la cita del cronista del municipio de Jalapa, Tabasco. Con la salida de las tropas francesas de la capital del estado, se logra el triunfo de las Fuerzas Armadas de Tabasco y se recupera el estado de la invasión del ejército francés. Han pasado 159 años que los tabasqueños recordamos ese hecho importante de la defensa de nuestro territorio, que fue invadido por las fuerzas imperialistas que todavía siguen intentando con empresas transnacionales para apropiarse de nuestros recursos naturales que Dios le ha dado a esta tierra bendecida por Él. Les saluda José Juan Paz Reyes. Hasta pronto.